agradecer a todos e a todas os que vos achegachedes nesta mañá de sábado aquí a Compostela para participar nestas xornadas que estuvemos organizando con moita ilusión, e as institucións europeas siguen empeñadas en facernos creer que a única alternativa son as súas políticas de austeridade, a única alternativa é manter o sufrimento, manter cada vez máis sumidas na miseria as clases populares e o conxunto da ciudadanía. As potencias occidentais siguen actuando para seguir mantendo os países do sur na pobreza, na miseria, no subdesenvolvemento, apoiando conflitos, provocando guerras según como lles interesa económicamente, xente que escapa do horror da guerra e dos conflitos é maior, buscando asilo en Europa. Por outro lado está tamén os refuxiados económicos e refuxiadas económicas que levan moito tempo intentando buscar tamén unha vida mellor nos países máis desenvolvidos, e agora temos tamén aos refuxiados e refuxiadas polo clima. A crise do clima é unha realidade. Políticas cada vez máis represivas, políticas cada vez máis de control da ciudadanía é o que no fondo se pretende, lonxe de intentar buscar solucións reales para toda esta situación que estamos vivindo. Entonces creo que a esquerda temos moitos campos nos que reflexionar. Hoxe preténdese facer unha aproximación ás políticas, á dictadura do euro e ás políticas de austeridade pola mañá, e pola tarde, na mesa de pola tarde, falar un pouco tamén de propostas dende a esquerda ou como avanzar dende a esquerda. O título das xornadas é A esquerda europea garante dos dereitos das persoas frente ás políticas de austeridade. Nós creemos que vivindo en Galicia, en Cataluña, en Portugal, en Irlanda, ou mesmo en Alemanha, participando en movimentos sociais, políticos, que buscan a emancipación das persoas frente aos intereses dos mercados, as esquerdas que reivindican a soberanía popular, e non debatir, informarnos e ter posición tomada frente ao principal instrumento de control da soberanía e de roubo da democracia hoxe en día, é alimentar un camiño cara á frustración, un calexón sen saída, unha esperanza baleira. Nós no Parlamento de Galicia sabemos que non somos soberanos nin para facer os orzamentos, nin para fixar as tasas aos impostos e impostos ás grandes superficies, non somos soberanos para decidir se en Galicia hai fracking ou non hai fracking, nin siquiera onde se colocan as antenas de telefonía móvil. Asistimos no Congreso dos Deputados a unha produción legislativa ao dictado do Tratado de Estabilidade Orzamentaria do Reino de España, récord 240 leis aprobadas na última legislatura de Mariano Rajoy, políticas fiscais, políticas laborais, políticas de mercado único español dictadas por institucións europeas que non responden ante o pobo. E nos vamos a preguntar nesta xornada se é posible facer políticas que cambien verdadeiramente as cousas sin romper estes corsés, sin romper estas institucións, se unha forza que se chame de esquerda ou transformadora pode aspirar, aínda que chegase aos gobernos, a modificar nada sustancial se non é capaz de rachar con estes corsés. Si, como esquerda, si temos alternativa, si hai alternativa de verdade, o euro, si é condición necesaria sair do euro, si se pode cambiar a Unión Europea dende dentro e coas súas reglas. Estamos en un escenario en el que la vinculación estrecha entre un mecanismo de dominación de carácter neocolonial e imperialista como es la Unión Europea está mostrando su relación con otros mecanismos de dominación imperial como es la OTAN y la guerra global que el mismo Papa Francisco pues está denunciando desde hace ya un tiempo, ¿no? La Tercera Guerra Mundial, mantener el punto de vista de la paz y de la oposición a la guerra imperialista, rompiendo el consenso actualmente existente, va a ser difícil, va a ser duro, pero va a ser necesaria. La izquierda, por desgracia, miramos hacia otro lado y
pensamos que vivimos en el mejor de los mundos posibles, ¿no? Finalmente llegamos al huerto y vamos a cultivar nuestro huerto y no vamos a mirar el conjunto de desastres que tenemos por ahí. Hay quienes afirman, gente de la izquierda europea y española ha afirmado recientemente que enfrentarse al euro, que decir que hay que salir del euro, es caer en una especie de fetichismo monetario o en un pecado de populismo. Se dice, esto es una parte del problema, el problema es más grave, es la crisis del capitalismo, etc. Entonces, si planteáis este problema, pues estáis tomando la parte por el todo, etc. Frente a esa posición, los 5 presidentes, los Juncker 5, son claros y contundentes en su documento. Dicen, comillas, el euro no es solo una moneda. Su introducción representa un proyecto político y económico. Todos los miembros de nuestra unión monetaria han abandonado definitivamente sus antiguas monedas nacionales y comparten permanentemente la soberanía monetaria con los demás países de la zona euro. Como contrapartida, los países obtienen los beneficios de utilizar una moneda creíble y estable dentro de un mercado único, amplio, competitivo y poderoso. Este, subrayo, destino común, lo subrayo yo, exige solidaridad en tiempos de crisis y el respeto de todos los miembros hacia las normas establecidas de común acuerdo. Es decir, la dictadura, lo que el compañero portugués Antonio Velas Nunes caracteriza como la dictadura de las normas. ¿En qué consiste el plan? El plan tiene 4 objetivos y debe aplicarse, según sus autores, en 3 etapas. En los próximos años, la Unión pretende completar las 4 uniones: la económica, la financiera, la presupuestaria y la política. Esas 4 uniones se pretenden conseguir a través de 3 etapas. La primera etapa, que empezó el 1 de julio pasado, mientras estaba asesinando la esperanza del pueblo griego de salirse contemporáneamente empezaba a aplicarse el plan, la han titulado Profundizar actuando. Es decir, aún no tienen el conjunto del paquete de medidas legislativas, pero van a profundizar las instituciones actuales. Esta etapa durará hasta el 30 de junio del 2017. Se pretende conseguir con ella varios objetivos. Primero, unificar las reglas y normas del mercado de trabajo europeo mediante la creación de un sistema de autoridades independientes de competitividad de la zona euro. Adiós negociación colectiva, adiós sindicatos, adiós. Aquí nos lo están diciendo. Leo que a pesar de las dificultades hay otra alternativa, hay otras vías para construir la democracia y el bienestar de nuestros pueblos. Cuando nos colocaron el euro, se vendió a la gente pues que esta iba a ser una moneda que nos permitiría pues cambiar de país sin cambiar de moneda. Y esto es una ventaja indudable. Y el problema es que tenemos una moneda muy bonita, pero en cambio que nos puede servir si vamos a Portugal, pero que no nos sirve para tener hospitales, tener escuelas, tener servicios sociales y tener incluso trabajo, que es lo que voy a intentar explicar. Por tanto, esa construcción mental que nos han impuesto hay que intentar desmontarla, entender qué es lo que está pasando. Y para entender lo que está pasando no hay nada mejor que seguir la pista del dinero, porque al final esto es igual que las novelas negras, ¿no? Nos decían, con la moneda única vendrá capital a invertir. Pero ¿cuál es el problema? El problema es que ese capital se mueve, pero no para crear fábricas o inversión productiva, sino se mueve por inversión especulativa. Y va de los países centrales de Europa hacia los países del sur, a buscar el sur conceptual, porque va hacia algún país como Irlanda, que físicamente está en el norte, pero que económicamente se sitúa también en el sur de Europa. Ese flujo enorme de dinero que va a ser vendido por los políticos de la derecha y de la socialdemocracia como el maná que viene de Europa, tiene una consecuencia directa en aspectos, pues como podemos ver aquí, que es el aumento del precio de las viviendas en España. ¿Porque a dónde van? Pues va al mercado especulativo de la vivienda, donde se está ganando el 20% anual. Y eso deriva un montón de dinero
de toda Europa que vienen a especular, que compran fondos de inversión en los bancos españoles, que los crean, que viene de Europa a España y provoca ese aumento de precio. Los neoliberales se llenan la boca de que el Estado no tiene que intervenir mientras ganan dinero. Porque cuando pierden dinero, ¿os acordáis de aquello que explicaban en el 2007 que vamos a refundar el capitalismo? Que ahora hemos aprendido a la lección, y esos neoliberales convertidos en neokeynesianos, ¿qué pretenden? Que el Estado les rescate los bancos. Que el Estado, el sector público, se quede con la deuda que ellos han generado. ¿La situación cuál es? La situación es, tú no puedes fabricar pesetas, no puedes fabricar euros. Me tienes que pedir crédito. Y ahora el crédito te lo voy a dar, pero no al 0,25, no, te lo voy a dar al 5, al 6 o al 7%. Te voy a crear una situación de deuda perpetua. Y curiosamente, los mismos bancos que han sido rescatados con dinero público, donde ha ido el dinero que no tenemos, son los que ahora prestan al Estado a tipos de intereses usurarios. ¿Y esto por qué ocurre? Ocurre porque el Banco Central Europeo tiene prohibido prestar a los Estados. Porque otro de los recursos hubiera sido, oye, usted no puede pagar, el Banco Central emite. No, lo tiene prohibido. El Banco Central se ha situado en un banco cuyo objetivo de política económica central es evitar la inflación. Parece algo que los medios de comunicación nos machacan como algo muy sensato, ¿no? Que no haya inflación. Hombre, nadie quiere la inflación. Pero ¿es esto lo más importante en política económica? La respuesta desde la izquierda no puede ser otra que no. La inflación no es algo bueno, pero puede ser algo necesario. Es como la fiebre. Nadie quiere tener fiebre cuando está enfermo, pero una manera de curarte y de que el cuerpo reaccione es tener fiebre. ¿Qué ocurre? El Banco Central Europeo sitúa como central que no haya inflación y por eso te quito la competencia de emitir moneda. Ahora bien, luego nos damos cuenta de la hipocresía de este argumento, porque pasan los meses y resulta que el Banco Central sí empieza a fabricar dinero. ¿Pero para dejárselo a quién? A los bancos privados. Y entonces resulta que ya no es un problema crear dinero. Si hay que crear dinero para dejárselo al 0,25 a los bancos privados, para que ellos presten ese dinero a los estados, al 5, al 6%, eso ya no tiene dificultad. Estamos en un sistema que nos hace prisioneros de un mecanismo que no tiene otra salida que romper este marco. Rothschild decía que el secreto de un buen banquero es prestar a alguien que no te pueda devolver el dinero, cosa que de entrada te choca. Dices, no, es que es eso lo que buscan. Han convencido a la gente de que no hay salida. Por tanto, el primer paso es el contrario, es explicar a la mayoría social de que hay otra salida, desmontar sus argumentos. Incluso si conseguimos esta hegemonía social, está por ver cómo podrían llegar a ejercer la violencia. La primera tarea, para mí, al menos la que toca en este momento, es explicar a la gente de que hay alternativa en esta situación, de que podemos tener un tipo de sociedad en que no haya paro, en que no haya miseria, en que eso es posible. La austeridad no ha servido. Es decir, en el 2010 nos dicen, si recortamos gasto social, devolveremos la deuda. Mentira. El recorte de ese gasto social lo que ha provocado en España y en Grecia es más deuda, porque el Estado es más pobre, porque ingresa menos, porque hay más paro. Por tanto, no hay salida. La deuda es una deuda eterna, como fue en América Latina en los años 80. No se va a romper devolviendo ese dinero. Se rompe porque alguien dice que no va a pagar esa deuda. El primer elemento. No es un problema solo de romper con el euro. Es que el romper con el euro tiene que ir aparejado con cancelar la deuda ilegítima. Examinar la deuda que es legítima, la que no, y hoy ya no pago porque tenemos recursos. Tenemos recursos. Nuestros países no son países arrasados por una guerra, que no tengan fábricas, que no tengan campos, que no tengan gente joven capaz de aportar productivamente. Podemos aportar. Lo que no podemos aportar suficiente es para devolver la deuda y eso es imposible. Estamos agora nun proceso de paz dun conflicto
que xa non é armado, pero que seguimos tendo que enfrentarnos a todo o que ten que ver coa ocupación británica. Tamén estamos comprometidos para facer campaña contra os recortes, porque, aunque non ten ningún tipo de mandato en Irlanda, sigue impoñendo os seus recortes no pobo irlandés, no norte de Irlanda. Mentras que no sur, pois tamén hai as propias medidas de austeridade. Se non houvese unha recesión, pois o goberno en Dublín pois inventaría tamén unha recesión para poderse realizar todos os recortes que queren facer en todos os niveis, benestar, sanidade, educación, etc. O cambio darse dende a rúa ás institucións. Temos unha plataforma o dereito ao cambio que está formada por sindicatos, por partidos políticos e tamén movementos sociais. É un modelo que nunca se utilizou antes en Irlanda e ás veces é difícil, é tenso, hai moito debate, moitas discusións, pero é a única maneira de realmente conseguir un cambio máximo político e social. Hai un programa de 10 puntos que inclúe o dereito á auga, á sanidade, á vivenda, á educación, á democracia económica e a unha Irlanda sen débeda. Eu non son na miña casa un radical, son un moderado realmente. E cando Syriza gañou en Grecia, abrimos unha botella de champán. Estábamos moi contentos, non só por Grecia, senón que había que mostrar a solidariedade, porque realmente foi un chantaxe ao goberno grego. Non podemos permitir que iso volva a pasar. Eu estou totalmente convencido que este debate vai seguir sendo puramente académico se non nos poñemos o obxectivo de chegar a establecer estes gobernos autoritarios en Europa. Imaginalo en Portugal, en España, en Irlanda, en Italia, en Alemania. No momento de Syriza, todo sería moi distinto. O miña tarefa non é predicar, senón amosar a solidaridade internacional. Os republicanos irlandeses nunca sempre estiveron aí en todos os momentos, en Sudáfrica, en Cuba, en Centroamérica, en todos os lugares estiveron amosando a súa solidaridade con todas as loitas do mundo. Irlanda debe 300.000 millones de euros en débeda. Estamos afogados na débeda. Este ano pagamos 6,5 billóns de intereses. Unha parte pequena que se podía pagar en educación. É un crime, non é a nosa débeda, é ilegal, non é a nosa débeda, nós non a debemos. Pasou porque a débeda privada foi socializada, a débeda dos bancos cargouse sobre os nosos ombreiros, as nosas costas, as miñas, as dos meus fillos, as dos meus netos. Eles van ter que pagar esa débeda durante 3 xeracións. E imos seguir baseándonos na nosa capacidade de gastar. Isto vai seguir influindo na nosa capacidade de gastar os nosos cartos, na nosa benestar, na nosa saudade. Que facemos sobre isto? A postura do Sinn Féin é moi clara. Queremos pagar a débeda lexítima que debemos, a débeda nacional, pero non queremos e non imos pagar unha débeda que non é nosa. E o noso problema hoxe en día é que os representantes do goberno irlandés levan tempo intentando ser moi bons europeos. Queren sentarse, ser os mellores da clase, levar as mellores notas e sacar o sombreiro ante a xente do Banco Central Europeo, esos burócratas de Bruxelas, para conseguir unha estrela. Pero a verdade é que nunca conseguimos esa estrela, o que temos é unha débeda. Así que queremos opoñernos. A nosa postura vai estar moi cerca da de Syriza, de que ten que haber unha conferencia a nivel europeo sobre a débeda. Eso propoñémoslo e propoñémoslo ao noso goberno.
No noso Parlamento, de feito, propoñemos que se vaia e se busque unha conferencia a nivel europeo sobre o tema da débeda para reestruturala, reformala e para pagar todo o que poidamos absolutamente cando poidamos. En Irlanda moitas das cousas fundamentais que están sobre a mesa son as cousas máis sinxelas. Isto xa se dixo aquí: sanidade, comunidade, alimentación, vivenda. Eso é a realidade. Esos son os problemas que preocupan a xente que quere solución sobre iso. En Dublín, por exemplo, hai tanta pobreza na zona, por exemplo, que eu represento. A Cruz Vermella identificou esta zona como unha zona de crise e están ali dando comida, repartindo alimentos. Temos a 1000 e pico rapaces sen casa en Dublín. Estamos no século XXI e estamos falando de Dublín, unha capital regional con millóns, con miles de persoas sen familias, que non teñen onde ir, nenos en casa. Hai 3 anos ou así, había 8 ou 10 familias ao mes, agora hai 70 e pico ao mes que se quedan sen casa, familias que non manteron de dormir mañá. La economía convencional siempre se centra, ¿no?, en analizar los mercados, las dinámicas mercantiles capitalistas y, sobre todo, hace una apuesta muy fuerte por el papel de las empresas transnacionales. Esto es algo que perjudica generalmente la calidad de vida de la mayoría social por el carácter tan oligopólico que tienen estas empresas y porque además lo que les interesa es privatizar prácticamente todos los espacios de nuestra vida. Hoy en día los debates que se están teniendo en la Unión Europea sobre el TTIP, sobre el TISA o sobre todos estos acuerdos internacionales en los que se quiere al final que las transnacionales entren en todos los espacios, algunos de los cuales hasta ahora se consideraban que eran servicios públicos de por sí, lo que están impulsando es esa privatización, nos lleva por una parte a darle importancia y a trabajar mucho el tema de las empresas, pero por otra parte también a ver lo que está debajo de lo que se ve del iceberg, ¿no? Como Cristina Carrasco y otras economistas feministas nos llevan recordando durante décadas, aunque a veces la ciencia económica es muy cerrada a propuestas alternativas, desde la ortodoxia cuesta mucho, pero lo que se ve es que debajo de todo el espacio mercantil hay un espacio de bienestar también que normalmente no se tiene en cuenta en economía. Es todo el espacio de la reproducción ampliada de la vida, todo el espacio que es tan importante para nuestro bienestar y que, en cambio, por una sociedad patriarcal en la que vivimos, se considera que es algo que pueden hacer las mujeres tranquilamente, cuidar de la vida, cuidar de la reproducción, cuidar de la descendencia, de las personas mayores, de las personas enfermas, y lo que intenta hacer la economía es obviar que somos personas vulnerables a lo largo de todo nuestro ciclo vital. Somos dependientes desde que nacemos hasta que morimos y en algunas fases todavía más, pero esto es algo que no le importa mucho a la economía, porque se centra mucho más en la idea del crecimiento económico y sobre todo de la acumulación del beneficio. Ahora mismo, con un capitalismo financiero a la banca, no hay límites normalmente para darles ayudas y, en cambio, cuando se va a hablar de otras políticas mucho más relacionadas con nuestras condiciones vitales, siempre hay problemas para obtener esos recursos. Por lo tanto, el primer llamado es: veamos debajo de la alfombra, veamos lo que es realmente importante en nuestras vidas y partamos de ahí. Partamos de una reflexión sobre la calidad de vida, sobre las fuentes de ese bienestar, que no son las que normalmente nos están contando. El trabajo es mucho más que el trabajo asalariado, el trabajo son todas aquellas actividades que hacemos para reproducir esa vida y una gran parte de ellas no están remuneradas ni están contabilizadas y por eso después no llevan asegurados ni vinculados ningunos derechos sociales. Tenemos que reflexionar mucho sobre qué es lo que tenemos que producir, qué canales de distribución tenemos que priorizar y también cómo tenemos que consumir, ¿no? Y el consumo para qué. Y a quién beneficia y a quién perjudica una sociedad tan compulsivamente consumista que al final lo que nos está llevando es a comernos el planeta literalmente y además a competir ciegamente entre las personas y entre los pueblos por los recursos. La globalización no ha traído solo la globalización productiva o de consumo, sino también la globalización del cuidado y de la precariedad de estos cuidados. Por lo tanto, el poner la atención en estas prácticas de explotación tan ignoradas
ignoradas como que en este Estado, por ejemplo, todo el trabajo de servicio doméstico no entró ni en el Estatuto de los Trabajadores y que ahora también sigue teniendo un régimen especial, y la complejidad que esto tiene. Estas trabajadoras domésticas, muchas veces internas y que reproducen esas relaciones también de explotación en nuestras propias casas y que nos hacen ser conscientes de cómo la cadena capitalista no solamente nos está hablando de las relaciones globales, sino también de las relaciones cotidianas dentro de nuestras propias casas. Cada vez hay menos personas que tienen más y más dinero en el mundo. Y esto, unido a esa neocolonización de la que hablábamos antes, nos da algún esquema de las desigualdades que existen y de los continentes en los que se encuentra la gente más rica, que controla más las decisiones de esas grandes multinacionales y que realmente también de esos sectores que están provocando la guerra y que son tan rentables y de los que se saca tanto dinero. Creemos que las políticas sociales deben estar en el centro de la política económica, de que debemos luchar fuertemente contra la privatización de los servicios públicos y sobre el engaño de que no hay recursos para ello, porque esta es una forma fundamental de superar la fragmentación social, de trabajar por la cohesión, por la interculturalidad real, por unas condiciones de vida dignas para todas las mujeres y hombres, independientemente de su origen, estatus social, sexo o el medio en el que vivan. Vemos que los problemas que atañen específicamente a las mujeres normalmente no se ponen en el centro, cuando deberían ser realmente una de las prioridades de las políticas. En la Unión Europea se intentó avanzar, y creemos que cuesta muchísimo porque no se le da importancia y no hay una política clara tanto de concienciación, sensibilización y de apuesta en nuestras unidades de convivencia, en las escuelas, en los medios, en la política social y en la política en general. O euro non é simplemente unha moeda, é un conxunto de normas que reflicten un certo equilibrio de poderes en Europa. E precisamente porque queremos tratar co que dicía o noso camarada irlandés, queremos reorganizar cuestións de vivenda, de atención sanitaria, precisamente por iso temos que enfrontarnos ao tema do euro, porque o euro xa non nos permite a día de hoxe facer estas cousas tan básicas. Por que? Ben, creo que os retos máis básicos aos que hoxe en día nos enfrontamos en Europa, falemos da vivenda, da atención sanitaria, falemos de buscar solucións á crise dos refuxiados, falemos de buscar solucións para problemas enerxéticos, calquera que sexa o tema que poñamos sobre a mesa, nada disto é posible no marco da austeridade. Isto pode parecer algo moi sinxelo de dicir, é de feito unha declaración básica, porque un Estado ten que proporcionar e investir en cuestións de vivenda, de atención sanitaria, de sanidade, de como buscar solución para, por exemplo, pois que facer cos refuxiados. Os Estados teñen que investir para intentar responder a cuestións do cambio climático, de faltas de enerxía, etcétera, etcétera. E todo isto non é posible coa austeridade. Se queremos plantarlle reto á besta a dominancia alemán na Unión Europea, temos que buscar a fonte dese dominio. Eso é o Banco Central Europeo, as nosas institucións. E se queremos facer fronte, temos que considerar sair de aí. E non digo que sexa fácil, pero é así. E non quero falar moito máis das alternativas, podemos facelo no debate se queremos, pero hai países que están fora da eurozona. Dinamarca, por exemplo, co seu propio sistema de cambio de moeda. Eles mesmo falan dunha obligación automática para que o Banco Central Europeo en algúns casos poida intervir e estabilizar certas situacións que se puidesen dar. Por lo tanto, isto do que falamos non é algo horrible, terrible, que digamos, isto non pode pasar. Hai outros países que teñen o seu propio sistema de intercambio de divisa. Unha última cousa que quero decir, con o noso propio Banco Central poderíamos ter unha economía socialista, social, e poderíamos resolver todos os nosos problemas. A ver, non.
Non. Tivemos moedas nacionais durante moitos anos e tivemos tamén problemas. Non digo que esta sexa a única solución, houve ataques aos dereitos sociais tamén coa nosa propia moeda. Entón, non digo isto, pero sí digo que é unha condición necesaria porque o sistema europeo está tan radicalizado, polo tanto, falo aquí de condición necesaria, aínda que non suficiente. Os traballadores alemáns estarían pagando para que os traballadores gregos mercasen os produtos alemáns. Isto políticamente é unha idea totalmente tola, creo, porque isto pon os traballadores alemáns en contra dos gregos, por exemplo. Hai estimacións de economistas, de feito, que din que necesitamos polo menos o 10% do PIB para poderse transferir en Europa. O presuposto alemán total é o 30% do PIB. Polo tanto, isto creo que é unha asunción totalmente irrealista. Mesmo en Alemanha podemos cambiar as nosas políticas, ter salarios máis altos, e se non logramos isto, creo que o sistema monetario actual europeo non é sostenible. Unha última cousa, pode haber xente que diga antes de ter o euro tiñamos o Bundesbank, vale? E en Francia, en 1982, había un goberno de esquerdas que intentou algunhas políticas keynesianas e o Bundesbank acabou con elas porque subiu os tipos de interese, pois houbo moito capital que se foi para Alemanha e os franceses pois non compraban coches de Francia senón alemáns, o franco francés estivo sometido a presións, etcétera, etcétera, pero houve unha decisión política de Mitterrand aí que dixo non quero que o franco se devalúe tanto, así que paramos aquí. E sen dúbida, mesmo sen o euro, seguíamos vendo a dominio do Bundesbank, que había represión de salarial, todo este tipo de políticas, pero nunca foi tan duro como agora. Agora, con esta devaluación interna, como dirían moitos economistas, nunca houbo un asalto tan gordo sobre os salarios e as pensións como agora. Así que, claro, temos que facer algo, sí, pero que facemos despois? Imaginemos, creamos un novo sistema monetario e despois que? Ben, o que eu diría é, pois en primeiro lugar, sobre o financiamento polo Banco Central, debemos financiar, un Banco Central debe financiar investimento público para empezar. As compañías, as empresas non van investir en pensións, etc. Temos unha doble problemática en dúas dimensións. Por unha banda é sair do euro e por outra banda é remudar a nivel mundial o sistema monetario internacional. Se non estás coartado polo réxime euro, evidentemente, cando recuperas a soberanía, podes facer políticas anticiclas. Outra cosa que as políticas anticiclas son unha cataplasma. Hai moito tempo que sectores lúcidos da esquerda saben que o modelo de welfare state da Europa dos anos 48 a 70 e algo, do keynesianismo e tal, que non sei que, non é reproducible agora. Entre outras cosas, porque Europa non pode chuchar o excedente do terceiro mundo que estaba chuchando durante eses anos, que se estaban beneficiando as clases obreiras e, por tanto, os welfare states a base deso. Non é. O que pasa é que sí que é necesario facelas frente a esta barbarie, de acordo? Pero facelas sobre todo polo que ten de componente de redistribución, pero dentro de niveis moito máis moderados de benestar material. E entón o fundamental é o benestar non material. Por exemplo, a recuperación dos bens e servicios sociais gratuitos. Por lo tanto, a desmercantilización dos bens que non deben ser mercantilizados nunca, que é a barbaridade. E o que pasa é que un se pregunta sair do euro ou remudar ou reformular o deseño da eurozona dende o Banco Central Europeo, de maneira que sexa un Banco Central que esteña sometido naturalmente ao control político, as decisións políticas dos órganos democráticos dos Estados membros. Bueno, o problema é que xa non hai órganos democráticos nin na Unión Europea nin nos Estados membros, pero en todo caso. Ou restablecer a función dos bancos centrais dos Estados, non? Bueno, evidentemente, a gran diferencia para a Gran Bretaña respecto de calquera dos países da eurozona é que o Banco de Inglaterra é unha alabanca que pode utilizar o goberno británico como utiliza o norteamericano a Reserva Federal, e iso que non temos nós, non? Bueno, eu tamén eso de que exista un Eurogrupo que ni siquiera ten regulamento e fai o que lle dá gana, por lo tanto que estamos nunha como os gángsters de Chicago, non? É dicir, estamos vivindo os tempos que víamos nas películas do cine negro americano,
e despois os da mafia, non? E como funciona a Unión Europea. Entón, o problema a que nos leva? Que o problema está en como recuperamos os cidadáns o control democrático das institucións, ou como sometemos a control democrático a institucións que dende o seu nacemento non estuveron, que son todas as institucións da Unión Europea, de arriba a baixo, ninguna delas. Estamos nunha grande depresión, non estamos nunha crise, xa está ben de falar de crise, a crise xa foi, e reventou a crise financiera. E a crise sistémica continúa, pero o que estamos a padecer e o que o presidente percibe, o que dá lugar a exacerbación do paro, etcétera, etcétera, é unha grande depresión. E, por lo tanto, as políticas ten que ser anticíclicas e estáse a facer políticas procíclicas. Ese é un horizonte, pero que, por outra banda, estamos nunha crise sistémica e estamos nun período de transición entre ciclos históricos e ciclos sistémicos. Para empezar, é un período de transición entre ciclos de hexemonía no sistema. Estamos na fase final do ciclo hexemónico xestado no primeiro tercio do século XX, consumado a partir da Segunda Guerra Mundial, que é o ciclo hexemonía norteamericana. E estamos na fase de decadencia. E, ademais, nesa fase de decadencia pasa como na fase de decadencia do ciclo do sistema mundo hexemonizado por Gran Bretaña, que eu comentaba esta mañá, me pareceme, de que precisamente nesa fase de decadencia a potencia hexemónica onde conserva a hexemonía de verdad é na forma do capital diñeiro, non do capital industrial, non do capital comercial, capital diñeiro. É dicir, non podemos ter unha visión introvertida europea, aínda que sexa unha visión dende a periferia europea e non do centro europea, do problema da crise europea. Porque as claves primordiais non están dentro de Europa. Europa está se convertindo en periferia. De algún xeito. O proceso é que Europa está basculando e deixou de ser centro. Está deixando de ser centro na medida. Hai economías que son do centro do sistema, sí. Pero Europa é o seu conxunto, como medida do sistema con todos os países do leste, ou con o que significa a situación dos países mediterráneos. Xa non se pode entender o sistema económico, as formacións sociais, as formacións económicas, como conxunto pechados en sí mesmos, senón que hai que velas como pezas que forman parte da biosfera dos ecosistemas. E, por lo tanto, eso cambia, muda absolutamente. E se non se ten en conta eso, non podremos abordar algo que resolva o choque brutal da lógica da racionalidade do sistema capitalista, da lógica profunda da asignación de recursos do sistema capitalista, do choque frontal coa supervivencia dos ecosistemas do planeta e cos propios recursos, por lo tanto, coa biosfera. Por lo tanto, é cambiar a cultura da cidadanía que é utilizada como coello de indias para que ese sistema se pode reproducir e todos estamos enganchados niso. Entón, esa é a outra perspectiva a que hai que prestar atención. E, por lo tanto, por eso vos decía, non vou, o que estou facendo é suscitar preguntas, interrogantes e hipótesis, e complicando o problema. Vai pasar o que pasou na post-transición, pero agora na situación de crise social brutal, a agresión á cidadanía común que está a padecer, todos eses movimentos, as loitas que parece que agora quedan paradas por aí, reventan e saltan e xa nos defraudan outra vez, pero entonces botas no monte. E iso pode perfectamente pasar. Cales son as alternativas da esquerda? Pois as alternativas da esquerda teñen que ser aquelas que teñen en conta estas diversas dimensións do problema. A alternativa da esquerda non pode consistir simplemente en centrarse na cuestión monetaria. Non pode centrarse en decir a saída do euro. Pode decirse, é unha condición, como decía o compañeiro de Linke, necesaria, pero non suficiente. Ben, unha condición necesaria, de acordo. Pero, a continuación, a cuestión está en que o que hai que reformular é unha cosa tan elemental como que na Unión Europea ou estamos totalmente fora non só da eurozona, ou senón ten que haber unha política económica. Hai menos órganos de decisión de política económica e social na Unión Europea dos que había na Comunidade Económica Europea. Onde está a política agraria común? Onde está a política laboral e social? Etcétera. Por lo tanto, o que temos é que decir é que non vamos estar con eso. Hai que reformular eso. E como o facemos? Mediante a creación dunha nova
arquitectura de relación dos povos que digamos que non queremos estar na Unión Europea? Estamos en condicións a esquerda de facer eso? Cal foi a potencia das esquerdas europeas de solidariedade efectiva con Grecia? Nula. Hai unha estrategia das esquerdas europeas. Hai unha estrategia das esquerdas rupturistas a nivel de Estado español ante o reto do próximo 20 de decembro. Non a houbo. E se é así, entonces, pode resultar puramente unha fuxida cara adiante decir que o problema está na eurozona. Non. Non. O problema está en que os poderes fácticos da nova forma de fascismo, do neototalitarismo quasi plenamente existente, que impera na Unión Europea, foi capaz de desartellar absolutamente a vida política da cidadanía do común expresada en clave de esquerda social. Esa é o gran problema. Destruíuse todo eso. E iso que temos que construir. E se non somos capaces de construir eso, evidentemente, poderemos incluso lograr que se hai un cambio de correlación de forzas de goberno e chega a esquerda rupturista ás cortes do Estado español e o goberno pois diga, pois saímos do euro. Sí, pero e logo? Que? Non o digo no plan do problema financiero monetario. Non o digo nese plan. Digo no plan de que construcción política de futuro se fai a partir desa situación. Eu non o sei. E se non o sei, será porque onde eu me movo, nos espacios onde eu me movo, eso non se ten nada claro. Que o único que dixo non, ese foi, era o único que non era político de profesión e que pasaba por ser o máis posibilista que era Yanis Varoufakis. Algo deberíamos aprender deso.